Creo que ahí sí. Ahí apareció. Bueno, em, entonces decía, bueno, Jean-Luc Godard, ¿no? Un cineasta francés. Aquí me gustaría arrancar con algunas preguntas e invitarles a que después o me interrumpan. Somos poquitos, así que podemos como abrir un poco el debate y desestructurar un poco, o simplemente que vayan tirando acotaciones, comentarios en el chat. Mi intención en el encuentro de hoy va a ser ir leyendo, rescatando, hilvanando algunas ideas que giran en torno a esta peli tan particular, ¿no? Lo que tiene estas películas tan singulares, tan específicas, tan extrañas, vamos a decir también en cierto sentido, es que están muy atravesadas por la perspectiva subjetiva, ¿no? Que puede, lo que le genera a uno en términos individuales, en términos subjetivos, la visualización de estas películas y cómo, ahí me parece que está lo primordial, cómo podemos desde esa subjetividad entenderlas no como, no como restringirlas o supeditarlas a un análisis exclusivamente eso, individual, a ver cómo me afecta a mí, cómo me atraviesa, casi en términos catárticos, diría, el cine, que tiene esa connotación catártica, este tipo de películas, ¿no? Porque nos movilizan, tal vez no tanto emocionalmente en este caso, sino más sociológicamente o hasta psicológicamente, podríamos decir. Y en la cuestión ahí de la catarsis, ¿no? De ver estas películas y replantearnos tal vez, si nos interpelan, nuestro propio accionar cotidiano, nuestras formas de relacionarnos con los demás, por ejemplo, ya que es una película que de alguna manera desliza ahí una posible trama de un vínculo amoroso, un vínculo sexoafectivo. Pero más allá de eso, me parece que estas películas son magníficos disparadores para ver, retomar y recuperar categorías previas, ¿no? Textos preexistentes, entendido a la idea de texto como categorías textuales, es decir, objetos culturales, discursos, ideas, conceptos, el texto en su categoría más amplia, ¿no? Que forman parte de la cultura, que por lo tanto están cargados simbólicamente, que son discursos, son interrelaciones y cuestiones que vamos diciéndonos y compartiendo entre nosotros y que se vuelven, ¿no? Eh, que se legitiman o no a través de los discursos secundarios de quienes debatimos. Entonces, estas películas me parece que son como un trampolín para rescatar teorías que tal vez vienen de campos que en principio parece que no tienen nada que ver con el cine, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, por ejemplo, la sociología, por ejemplo, la literatura, ¿no? Otros tipos de disciplinas o de expresiones o materialidades que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la manifestación artística, pero que de pronto en un primer acercamiento nos cuesta tal vez eh, vincularlo con el cine. Y Godard un poco es eso, ¿no? Godard es en cierto sentido un director que desde su punto de partida, desde su primera película, desde Sin Aliento, A Bout de Souffle, no sé, de Soufflé, no sé bien cómo pronunciarlo nunca, o Al final de la escapada, tiene como esas dos traducciones, Sin Aliento, Al final de la escapada, de 1960, casi película inaugural del cine de la Nouvelle Vague francesa, ¿sí? Esta corriente de estilo, esta escuela artística tan particular y tan emblemática de lo que fue ese contexto sociocultural en Francia hacia los años fines de los años 50 y los años 60. Desde aquel entonces, desde aquel primer momento, Godard fue hasta tildado, clasificado, catalogado, podemos decir, desde la crítica, desde los metadiscursos y discursos secundarios, como un director intelectual, ¿no? Y de alguna manera ese peso, ¿no? Como ese título, esa etiqueta, ¿no? Que le fue asignada, tiene obviamente lecturas negativas, lecturas positivas, ¿no? Tiene como, se le pueden pensar desde diferentes aristas, pero sin dudas yo creo que lo que se desprende de ahí es esta idea de que el cine no es solamente contar una historia en términos narrativos supeditado a un canon o a un solo, a un único, a un unívoco, podríamos decir, unidireccional, ¿no? Unívoco y unidireccional que va directamente a dejarnos todo servido en bandeja, a que entendamos y comprendamos como espectadores en un primer visionado esa trama, esa motivación de esos personajes, esos temas, esos tópicos. Evidentemente, este es otro tipo de cine, ¿no? Y ahora les invito a que mientras les saludo a quienes se van sumando, eh, les invito a que me vayan comentando en el chat si quieren, en principio, si conocen otras películas de la Nouvelle Vague,
si están relacionadas con este tipo de cine, más allá de que ahora vamos a analizar una película contemporánea y reciente, ¿no? Una de las últimas. También les pido perdón, pero justo empiezo a escuchar si se desactivan los micrófonos, salvo que quieran hablar, y ahí no hay ningún problema, pero para que no haya ruidos molestos y esas cuestiones. Y bueno, decía eso, ¿no? Esa etiqueta de intelectual, de culto, de cine de autor, ¿no? Que se vuelve también, ¿no?, como otra gran clasificación, otro gran grupo de pertenencia en términos de géneros, ¿no? En la historia del cine, el cine de autor, que es esa connotación, esa etiqueta de autoría, ¿no? También es propia de este tipo de directores, de este tipo de cineastas, que evidentemente comprendían desde un primer momento al cine como algo más que una mera manifestación artística cuyo propósito esencial era el divertimento, el pasatiempo de ocio, el cine entendido como un objeto de consumo, ¿sí?, supeditado a la lógica mercantil, el cine como industria cultural ya consolidada e institucionalizada hacia los años 50, 60, cuando empiezan a aparecer estas películas. Evidentemente había algo, había un sistema, había un parámetro, había un paradigma, había un código moral de representación contra el cual rebelarse, ¿no? De algún modo. Eh, entonces eso ya me parece que como punto de partida pone a este tipo de películas en un lugar de algo más que cine. Sirven como un reflejo distorsionado de nosotros mismos, ¿no? Poder reconocernos en estas películas. Y, y bueno, en ese sentido, esta frase que no sé si se está viendo ahí la presentación, no aclaré eso, pero me están viendo a mí, me parece que yo aparezco 2 veces. Si aprietan en mí se va a ver mi cara, pero si van ahí a donde está el otro usuario, Juan Belis, van a poder ver la presentación, que es una simple guía de lectura que me sirve como para ir ordenando un poco las ideas, ir leyendo, ver si eso les dispara y les despierta también a una idea para que intervengan o sumen a un comentario en el chat. Se ve bien, ¿no? Pueden ver la presentación. No es nada muy no es, perdón también un poco por la desprolijidad, ¿no? A veces están tiradas ahí algunas frases. Ahí me confirman que sí, buenísimo. Pero bueno, esta frase de François Banois, un autor francés que ha escrito mucho sobre cine, tiene un libro muy interesante que se llama La adaptación. Creo que esta frase está extraída de un capítulo de ese libro. Si alguien conoce al autor o tiene alguna idea de alguno de estos conceptos, les invito a que sumen, a que amplíen alguna idea de las que voy comentando. Todo lo que digo yo, insisto, no deja de ser como una percepción mía personal, una lectura de análisis que se las ofrezco a modo de estrategia metodológica para abordar otras pelis y para hacernos pensar, pero me pueden interrumpir. Banois dice, la mayor parte de las veces los sentidos de un film se imponen desde el contexto de la personalidad de un autor o a partir del encuentro entre ambos. Es producto siempre de una interacción, mas no de una intención, sin lo cual se reduce a un somero mensaje ilustrado por una fábula. A mí me parece muy interesante esto porque está como un poco adornado, ¿no? Tiene como toda una cierta retórica en el modo de escribir, en la prosa de Banois, pero lo cierto es que está diciendo algo muy concreto, muy certero, muy sintético, que es básicamente en el momento de analizar, de interpretar, de decodificar o de colegir qué es lo que nos está planteando una película, como si esa película tuviera una personalidad, ¿no? Como una intención, una motivación propia de comunicar algo, ¿no? Porque muchas veces este tipo de películas se vuelven como fragmentarias y difusas y ambiguas en su modo de comunicar o transmitir algo de manera directa, pero está diciendo básicamente que pensemos más, reivindiquemos justamente, ¿no?, el posicionamiento del espectador en términos de elaboración de sentido. Porque el director, que está, el cineasta, la figura autoral, a mí me gusta decir como en términos más amplios, cuando digo figura autoral me voy a referir a guionista, director, cineasta, productor, inclusive, ¿no? La figura autoral, entonces, que está detrás de la película, cuya presencia implícita aparece sin dudas en el discurso de la película, muchas veces plantea ahí, va sembrando cuestiones que muchas serán intencionales, muchas tendrán que ver con identificar una trama, con reconocer personajes
que podrían formar parte, ¿no? En términos de referencialidad, la idea es que el espectador los reconozca como potenciales personajes del mundo real, es decir, la construcción de un supuesto o presunto verosímil, ¿no? La idea de la verosimilitud en el cine tiene que ver con eso, ¿no? Con construir un universo ficcional, diegético se llama eso, ¿no? Se lo llama a ese universo de ficción que crea un film, la diégesis, que de alguna manera podamos vincularlo con el mundo real que habitamos allí afuera, ¿no? En nuestra realidad y cotidianeidad. Eh, pero ¿qué pasa? Muchas veces eso termina siendo, como en estos casos, eh, difícil de clasificar, ¿no? Más bien, acá podríamos decir que, yendo ya a Adiós al lenguaje, del año 2014, estamos en una película que podríamos, digo, catalogar como cine ensayo, como cine experimental, como una especie de tesis audiovisual, a modo de despedida o a modo de catarsis, ¿por qué no intelectual por parte de Godard? En fin, lo que importa, retomando un poco la frase disparadora de Benoit, es entender que siempre va a haber interacciones, siempre va a haber interrelaciones, reminiscencias, reenvíos, referencias a categorías preexistentes, ¿no? Esa categoría preexistente puede ser el contexto de una época determinada, ¿no? Y evidentemente hay un montón de recortes y reenvíos a épocas o a contextos o a marcos socioculturales en Adiós al lenguaje. Entonces, entender al cine en esta idea transtextual, ¿no? Ya haciendo ahí una referencia a Gerard Genet, no sé si conocen el texto Palimpsestos de Gerard Genet, donde él plantea eso, todo texto parte inexorablemente, parte indefectiblemente de un texto preexistente. La originalidad no existe, ¿no? La originalidad no existe porque todas las historias ya han sido contadas. Entonces, ¿dónde está lo singular, lo distinguible, lo que me moviliza, lo que me impacta, lo que me interpela o lo que me llama la atención cuando veo una película como Adiós al lenguaje de Godard? Ustedes me irán contestando esa pregunta, muy amplia, ¿no? Pero se las dejo para que vayan ahí diciéndome qué es lo que más los interpeló e impactó. Yo me atrevería a decir que más que los temas, más que la originalidad en los temas, los tópicos o los conceptos que toca o que aborda, es justamente la singularidad en el despliegue formal. Lo formal entendido como los procedimientos, recursos y desplazamientos estrictamente audiovisuales, que juxtapone, que mezcla, que mixtura y que hace entrar en juego Godard como recortes fragmentados del mundo, casi como si fuera un material, un rejunte de material de archivo, de diferentes dispositivos de registro, de diferentes estéticas, materialidades, ¿no? Lo podemos hasta percibir en los colores, en la iluminación, en los colores, la materialidad de esos registros. Entonces, para cerrar con esta primera idea de Benoit, atrevámonos con este tipo de películas a salir un poco de ese lugar común de que la película siempre guarda, siempre esconde o cobija una intención única. De nuevo vuelvo con lo unívoco y lo unidireccional, ¿no? La película nunca es algo lineal, casi nunca, salvo en una película que justamente, ¿no?, atienda a las coordenadas de un modelo de representación institucionalizado, como lo llama Noel Burch, al modelo de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Modelo de representación del cine clásico, del relato clásico, que me puede gustar o no, pero evidentemente apunta a a cierto lugar común más directo, más transparente. Siempre hay una interrelación, siempre hay una interacción, ya sea con el contexto, ya sea con categoría, ya sea con algún recorte a un momento puntual, epocal, ¿no? A un acontecimiento, a un suceso histórico universal o local. Siempre se está partiendo más en el análisis, deberíamos poder partir más de esa condición interrelacional y transtextual de la película con textos preexistentes, insisto, entendiendo a texto como en su sentido etimológico, ¿no? Textos viene del griego de tejer, de tejidos, ¿no? De relaciones. Entonces, justamente entendamos a las películas en ese sentido, y no tanto como una intención individual, personal, soberbia, egoísta, ¿no? Como la esencia
que quiso transmitir la moraleja, ¿no? Lo que quiso realmente decir el director. ¿Dónde está aquello que de manera cifrada e intersticial quiso plasmar el director en su película? Bueno, vayamos un poco más allá, ¿no? Y entendamos al cine, ¿por qué no? Atrevámonos a pensar al cine en su categoría más transtextual. Bien, tenía acá también, traje alguna idea de Deleuze, ¿no? Este filósofo francés que bueno, no sé si lo conocen a Deleuze, lo habrán leído o escuchado nombrar alguna vez. Pregunto como para ver más o menos cómo estamos. A mí me interesaba traer a colación algunas ideas de él porque es un autor, un teórico, un pensador que en sus últimos años de vida, en los años 80, se dedicó a pensar el cine y a arrojar muchas ideas y nuevas categorías y reflexiones que han nutrido mucho a la reflexión teórica sobre cine y al análisis y la crítica. E insisto con estas dimensiones de la teoría, el análisis y la crítica porque Godard, como ustedes sabrán, fue como, digo, como en su rol, ¿no?, de líder intelectual de un movimiento estilístico fundamental y crucial en los años 50 y 60 de Francia. Primero fue crítico, primero fue pensador, primero puso a rodar sus ideas, por decirlo de algún modo, a través de la palabra escrita, ¿no?, a través de la prosa poética, y luego pasó al cine, entendido sin alejarse y distanciarse mucho de esa perspectiva analítica y crítica. Yo creo que en Adiós al lenguaje aparece con gran plenitud esto que plantea aquí Deleuze, cuando habla de que, bueno, evidentemente, para poder entender qué significa una idea en el cine, qué es lo que interesa cuando vamos a ver una película, es poder ver lo que está por debajo, ¿no?, lo que subyace. Lo que se nos dice realmente pasa por debajo de lo que se nos está mostrando, de lo que se nos hace ver. Y esto constituye verdaderamente un milagro, dice Deleuze. Eso no está en la placa. Una idea propiamente cinematográfica, trascendental, significativa, que genere y que despierte reflexión e incomodidad en ese sentido en el público, debería ser, ¿no? Debería ser una película que ofrezca un posicionamiento ético-estético o político-poético, podríamos decir, de contrainformación, para ser concebido como un acto de resistencia. Esto suena muy como a palabrerío, ¿no? Pero yo creo que es interesante porque algo que va a plantear Deleuze en este mismo texto, que insisto que si alguien lo conoce me comenten ahí en el chat, es que él no va a entender al cine, a la manifestación artística, al discurso artístico, bajo la concepción y la idea o la noción de comunicación. Porque para él comunicar algo de manera transparente, translúcida, insisto con lo unidireccional, de manera unívoca, de manera unilineal, para él eso es dogma de poder. Para eso él es la propagación de determinada información de manera impuesta y unívoca, justamente. Es decir, un conjunto de palabras en determinado orden que imponen determinado orden. Así se manejan, va a decir él, los medios masivos de comunicación, ¿no? Así manejan la parafernalia discursiva, desde el discurso universal de la transparencia, de la realidad, ¿no? Los discursos, podríamos vincularlo con la idea de la posverdad, ¿no? Cómo hoy en día esos discursos de poder, disfrazados, enmascarados, se filtran como mallas de poder, remitiendo tal vez a esa idea de Foucault, ¿no? de las mallas de poder como en el marco de las sociedades de control, esa idea que también retoma Deleuze en sus análisis, cómo opera el poder a partir de esos discursos masivos de hegemonizantes y homogeneizantes, podríamos decir, ¿no? Como si todo fuera lo mismo. Y evidentemente no todo es lo mismo, ¿no? Algo de eso yo creo que aparece en películas como las de Godard, en películas como Adiós al lenguaje. ¿Por qué? Porque son películas que están sacando a la luz, evidentemente, la idea del cine como algo que
ofrece un posible levantamiento, un posible posicionamiento crítico ante esa verdad indiscutida, universal, abstracta, que como recién decíamos, se va enarbolando a través de discursos de poder. Entender al cine como acto de resistencia, y paso una placa, después esto si quieren se los comparto, ¿no? Entender al cine como acto de resistencia es tal vez también correr al cine de esa connotación de que todo tiene que estar súper, mega, hiper planificado y previsto a priori, ¿no? Esa idea del guión, por ejemplo, ¿no? Voy directamente a una materialidad, a un recurso, a un instrumento de comunicación que podríamos decir que es esencial, que es importantísimo, que es crucial a la hora de planificar una película, pero que evidentemente en algún momento empezó a estorbar para estos directores y surge entonces como esta discusión, ¿no? ¿Improvisación o espontaneidad creativa? A mí me parece interesante porque eh, esta es como una empresa personal, ¿no? Como una inquietud propia, esto de discutir la idea de la improvisación que muchos autores, críticos, teóricos y pensadores se le atribuyen a la figura de Godard y al cine de Godard, ¿no? Como un cineasta que improvisa. Y díganme ustedes si se animan a ver, a manifestar qué les pareció a Dios al lenguaje, si evidentemente les parece que por momentos hay eso, ¿no? El hecho de hacer sin saber, vamos a encontrarle como esa definición bien directa y terrenal y coloquial a la idea de improvisación, ¿no? Hacer sin saber o hacer dejándose regir por impulsos creativos, inventivos, inmediatos e instantáneos. Bueno, ahí ya aparece para mí la idea de espontaneidad creativa. Y no lo inventé yo, esta tensión en el análisis de la Nouvelle Vague francesa, no la inventé yo, la retomo como de lecturas, de debates que fui viendo, que fui indagando, y evidentemente es un debate, parece absurdo, pero es un debate que se encuentra mucho. Esta idea de los cineastas de la Nouvelle Vague francesa, ¿improvisaban o se dejaban llevar por esta espontaneidad creativa que implicaba una decisión tomada previamente? Esto no significa que la espontaneidad no haya sido considerada con antelación, ¿no? por la mente creadora de estos cineastas, de Godard, sino que hay un impulso nodal, originario, ¿no? Que se ve ejecutado por esta idea de, bueno, dejémonos llevar por cierta frescura inicial, ¿no? Es muy célebre la idea que muchos también repiten y reiteran en un montón de análisis cuando abordan a Godard, de que cuando dirigió su primera película, ya la nombraba recién, Sin Aliento, del año 1960, él decía algo así como, en una declaración pública que hizo en algún momento, o en alguno de sus escritos, de sus ensayos, para hacer una gran película no hace falta nada más que una mujer, una pistola y una buena idea. Creo que algo así había dicho, ¿no? Todos como que le toman ese extracto, seguramente sacada de contexto esa frase, ¿no? Pero un poco representa, a modo casi de dictamen, como de intencionalidad o de manifiesto creativo de Godard, y creo que es algo que es palpable en películas como Adiós al lenguaje. Ahora, para mí lo interesante es problematizar tal vez la idea de improvisación, porque al menos a mí me remite más a una connotación de justamente no conocer el lenguaje del cine, la materia prima, la arcilla del cine, la polifonía, que son las imágenes por un lado, los sonidos por el otro, cómo yuxtapuestos, superpuestos, mixturados y combinados pueden generar lo que generan, ¿no? La singularidad de la materia prima del cine. Improvisar de algún modo, creo yo que nos remite a la idea de no tener las herramientas, de no conocerlas, ¿no? No tener como esa erudición o esa sabiduría o esa expertise suficiente, necesaria. Y esto evidentemente no era cierto en el caso de Godard. No es cierto, por lo que podemos ver en sus películas. Él era tan experto en esa disciplina, sabía tanto las potencialidades plásticas, visuales, poéticas, sonoras que podía obtener y que podía llevar a cabo y desplegar con el arte cinematográfico, que decide justamente ofrecer otra mirada, experimentar, jugar, ser lúdico, reinventar, ¿no? Disrumpir con el lenguaje. Lo cual es algo que en cierto punto puede resultar paradójico, porque él nunca
creo yo, no, hay alguna peli que no he visto todavía de Godard, debo admitir. Ya me dirán ustedes si quieren, si han visto otras películas de Godard que les hayan como generado algún tipo de movilización en este sentido, pero él nunca siguió un parámetro, ni siquiera en su propia trayectoria fílmica, filmográfica. Nunca siguió como una misma línea en términos de estilo, en términos de modos de hacer. Sí, evidentemente hay rasgos poéticos, lo poético entendido en términos de poiesis, en términos de modos de hacer, de modos de operar, vinculados o arraigados a determinada figura actoral o a determinado contexto de época, como por ejemplo la corriente estilística de la Nouvelle Vague en los años 50 y 60 en Francia. Pero él era lúdico, él casi que se reinventaba en cada película, y eso creo yo que se puede observar en Adiós al lenguaje. Yo la vi hace muy poco esta película, también confieso, y lo cierto es que no podía salir de mi asombro y de mi perplejidad, porque distaba mucho de otras películas recientes que había visto de él. Y bueno, yo creo que eso habla, ¿no? De esta idea de ser un experto, conocer las herramientas, los instrumentos, las categorías, el lenguaje en términos de códigos, en términos de clasificación, clasificaciones que no inventó Godard, sino que inventó porque las consolidó como un canon moral, Hollywood, ¿no? El modelo de representación institucionalizado, como lo consigna Noel Burch. Lo reitero porque eso es algo que hay que asumir como punto de entrada, ¿no? Siempre estamos hablando de movimientos, de desplazamientos que procuraban un corrimiento del canon, que ese canon de representación es Hollywood. Y cuando hablo de eso, hablo de clasificaciones básicas y elementales como plano detalle, traveling, plano secuencia, ¿no? Estoy hablando de cómo mover la cámara, ¿no? Un contrapicado cuando la cámara mira hacia arriba, un picado cuando la cámara mira hacia abajo, ¿no? Como cuestiones como muy básicas que tienen que ver con cómo encuadrar, cómo concebir compositivamente una imagen, un plano en el cine. Bueno, esas son categorías que Godard comprendía a la perfección. Y justamente por comprenderlas a la perfección, las disloca, las distorsiona, las tergiversa. Le falta el respeto, ¿no? Sin dudas, todos estos elementos aparecen en Adiós al lenguaje, ¿no? Bueno, acá hay algunas frases, ¿no? que citaba a propósito de esto. La mayoría están sacadas de un texto de Godard que se llama Pensar entre imágenes, me parece. Un texto que no es muy viejo. Y luego, a partir de ahora, voy a empezar a hacer también varias referencias a un libro muy interesante que si les interesa indagar, conocer más o simplemente profundizar sus conocimientos sobre el cine de la Nouvelle Vague francesa de los años 50 y 60, se los voy a recomendar mucho. El libro se llama, así directamente lo voy a escribir acá, ¿no? Nouvelle Vague, bajo el signo de Lumière, de Gustavo Provitina. No sé si lo conocen. Un profesor y intelectual, y la verdad que le ha dedicado muchos años de su vida a investigar el cine de la Nouvelle Vague. Me parecía que ese libro tenía mucho potencial para sacar ideas para estos encuentros. En esta placa hay una cita de él. Dos tipos de películas, las que crean el lenguaje y las que lo repiten. Claramente, entonces, podríamos decir que Godard se agrupa en ese segundo campo de pertenencia, vamos a decir. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? Estoy siendo como muy caótico, muy rápido. Quiero ya ir ahora a meterme un poco más en la peli, pero coméntenme cómo vienen, si tienen alguna impresión, algún comentario, alguna sugerencia. Ah, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, de pronto a esta altura ya, ahí también Charlie me dice que muy bien, ya me imagino que se irán dando cuenta que mi intención no es como analizar en términos exclusivos y puros Adiós al lenguaje, que obviamente está bueno, es una película que podemos desglosarla y ir descomponiéndola en sus elementos formales y más teóricos, más conceptuales, más intelectuales, pero inevitablemente a mí me interesa esto de que planteaba un poco hacia el inicio, ¿no?
trazando reenvíos y referencias y reminiscencias a categorías, a ideas previas, y eso también implica hablar de Godard, hablar de la Nouvelle Vague y hablar de estas ideas que me parecen interesantísimas a la hora de pensar desde el análisis. Bueno, la categoría de cine-ensayo, ¿no? Es importante tal vez encontrar alguna denominación, alguna palabra, alguna posible categoría en la que encuadrar a este tipo de películas tan resbaladizas, vamos a decir, tan huidizas desde sus modos de poder clasificarlas. Ustedes saben que hay un texto de Oscar Steinberg, un teórico argentino, que se llama Proposiciones sobre el género, donde él define básicamente, distingue y analiza qué significa un género y qué significa un estilo. Ya un poco fui definiendo recién la idea de estilo, ¿no? El estilo entendido como un modo de hacer, ¿sí? Como un modo de operar, como un modo de proceder arraigado y vinculado a una figura autoral, como Godard, sin dudas, ¿sí? A un modo de hacer específico. La violencia estilizada en el cine de Tarantino, por ejemplo, ¿no? Para ir a un ejemplo célebre y popular, o a determinada corriente histórica, ¿no? Y ya nombré también a la Nouvelle Vague francesa, grupo teórico, estético, político, poético en el cual se encuadra Godard. Pero el género tiene que ver más con regir y regular un horizonte de expectativas en el espectador, justamente. Y eso me lleva a ir englobando a las películas, a los discursos, en grupos de pertenencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es esto de un horizonte de expectativas? Básicamente es saber o no, ¿no? Ir viendo, según el título, según el diseño, según cómo empieza la película, a dónde me va a llevar esta película, en términos de trama, en términos discursivos, en términos temático-conceptuales, en términos realizativos, ¿sí? Cuando digo realizativo me refiero a la dimensión técnico-lingüística realizativa, tipos de planos, ¿no? Si abundan los planos más generales, más paisajísticos, o qué pasa con el color, ¿no? Con el diseño o la dirección de fotografía. Claramente, en películas como Adiós al lenguaje, que esto es tan como ecléctico, por decirlo de una manera, tenemos planos con registros, con determinado dispositivo de cámara, y luego tenemos algunos registros con otro tipo de cámara, creo que es la Fuji, donde están los colores hipersaturados y exaltados, ¿no? Aquellos planos donde vemos al perro paseando por parajes naturales. Y bueno, tenemos como una variedad y una diversidad interesante en términos de, por ejemplo, colorimetría y diseño de fotografía. Eso es lo realizativo, ¿no? Y lo podemos analizar desde múltiples lugares. Todo eso me va a llevar de alguna manera a la categoría de género, ¿no? De dónde ubico a una película. Ahora bien, en la contemporaneidad, y más aún, son efectos y repercusiones que han generado cineastas como Godard. Por eso fue tan importante, tan trascendente, ¿no? Su aporte y sus rupturas, ¿no? A lo que es la evolución del dispositivo del cine. Los géneros hoy en día se hibridan, se chocan. Es muy difícil, creo yo, ¿no? Catalogar a esta película como, bueno, un drama, ¿no? Una historia, un drama donde hay dos personajes que mantienen de algún modo una relación extramarital, ¿no? Un amor clandestino que se sugiere ahí, que se puede deletrear un poco si hacemos un esfuerzo desde la interpretación. Eso es más o menos lo que se entiende. Discuten sobre teorías filosóficas, discuten sobre su amor, sobre los vínculos, y luego aparecen reenvíos a teorías que tienen que ver desde cómo atraviesa la tecnología, cómo afecta la tecnología a las formas de comunicarnos en la actualidad, hasta los efectos trágicos que produjo en la sociedad el nazismo, ¿no? Y el nacionalsocialismo en los años 30. En fin, ¿no? Ese eclecticismo temático conceptual nos lleva a la determinación de que no existe un género único, consolidado, unidireccional, unívoco, insisto con esas dos palabras, ¿no? Que son justamente las que más intenta hacer entrar en tensión Godard. Y todo eso en los últimos años, en las últimas décadas, esto también hay muchos textos, muchas investigaciones e indagaciones y ensayos al respecto, de alguna manera nos redirigen a la idea de cine-ensayo, ¿no? El cine-ensayo entendido, bueno, ahí ya lo tienen en la placa y tal vez ya lo habrán leído, ¿no? Como este tipo de discursos cinematográficos donde las ideas van fluyendo, donde se van articulando sin
sin una sintaxis, sin una gramática o un modo de decir claro, preciso, lineal, ¿no? La fragmentación justamente va a ser la esencia en el montaje, en la edición, en el modo en que se van a ir articulando y concatenando entre sí estas imágenes. Eh, y bueno, justamente, ¿no? La idea que va a quedar, creo que, no sé si está marcado por ahí, sí, está puesto en mayúsculas, la idea que nos tiene que quedar de algún modo dando vuelta es esta cuestión, esta noción del pensamiento, ¿no? De alguna manera tienen que ser películas que nos despierten el pensamiento al espectador. Que el espectador se vea desafiado y provocado a asumir un rol activo, ¿no? Asumir un rol activo en el momento de interpretar este tipo de películas. No pasivo, ¿no? Justamente donde se nos plantea una historia superficialmente fácil de comprender. El personaje tiene un objeto de deseo, entonces elabora un plan de acción para ir en busca de ese objeto de deseo y aparece una serie de obstáculos y contraintenciones y se frustra o se logra su objetivo final. Bueno, esa es la lógica del relato clásico, del camino del héroe. Aquí, en el cine ensayo, las ideas están ahí vertidas, ¿no? Esos ejes conceptuales, esas ramificaciones y rizomas, ¿sí? Que nos llevan a pensar concienzudamente, a replantearnos concienzudamente un montón de ideas previas, ¿no? Tal vez replantearnos decisiones previas, cuestiones que teníamos como muy cerradas, internalizadas, naturalizadas y normalizadas y poder desarmarlas y deconstruirlas, ¿no? Como para ir a esa concepción más filosófica que evidentemente aparece en estas pelis. La idea de la deconstrucción, ¿sí? El pensamiento, entonces, ¿no? Como en principal propósito. Godard, cuando hace esta película, se está obviamente dejando llevar un poco por su impulso creativo. Vuelvo a la idea de espontaneidad creativa y esta tensión con la idea de improvisación. Pero yo me atrevo a afirmar que él también tiene esta intención de generar la idea de generar un pensamiento, una reflexión concienzuda en el potencial espectador. Si el espectador se queda nada más que eh, se traga estas ideas y no elabora un pensamiento, una reflexión al respecto, podríamos decir que la película tal vez quedó trunca, ¿no? En términos de situación comunicativa, ¿no? Eh, entonces, bueno, si hay que catalogar, ¿no? Volviendo a la idea de género, si hay que catalogar a esta película en algún grupo de pertenencia, vuelvo a la definición de género como horizonte de expectativas en términos de Steinberg, sería la del cine ensayo, me parece a mí, y lo nombro, digo, cine ensayo, como para que también nos quede la inquietud de seguir buscando películas que se reconozcan dentro de este grupo, la idea de cine ensayo. Bueno, acá anotaba algunas frases, ¿no? Porque es una película de frases también, vamos a decirlo. Es como una película de fragmentos, de recortes, ¿no? De extractos, bueno, en principio hay registros de la cotidianeidad de esos dos personajes. Yo estoy hablando, perdón, que no hice como un desglose o una descripción, una síntesis de la trama. Entiendo que han visto la peli y que están como yo, un poco como, no sé si abrumados, pero sí como que cuesta encontrarle un ordenamiento lógico-causal a esta película, porque evidentemente no lo hay en términos, como decía recién la placa, ¿no? De peripecias, en términos de acontecimientos o de argumento, pero bueno, sí que hay algunas cuestiones y elementos que podemos reconocer, como esta pareja, como esta primera introducción un poco más amplia y variada, ¿no? Donde aparecen algunas de estas ideas. Yo ahí cité, culpamos de todo al Estado, ¿no? Y la relación de Godard con el mercado, porque, porque bueno, a mí volviendo un poco a esta idea que planteaba al principio del cine entendido en su carácter expansivo, fíjense que esta idea, esta oposición, este binomio, esta polarización, como lo quieran llamar, de Estado versus mercado, es algo, es un fenómeno, digo, contextualizable y situacionalizable, no sé si existe esa idea, plausible de ser situado a cualquier contexto territorial. Aquí en Argentina, por ejemplo, yo no sé si acá estamos todos de Argentina, yo creo que sí, pero ¿no? Esta idea de culpar de todo al Estado que aparece en algún momento, creo que es interesante retomarla, no como para entrar en un plano, digo, de debate o de controversia política, eh,
no es mi intención, pero sí entender el rol del Estado en la sociedad, que nos sirve para considerar, ¿no? Que Godard siempre estuvo en contra como cineasta, ¿no? Justamente en su reivindicación y defensa del lenguaje del cine como tal y la potencialidad del cine en su carácter sociológico, político. Siempre estuvo en contra de la idea de la lógica industrial y capitalista del mercado, de concebir al cine como un objeto de consumo, ¿sí? Como un objeto de cambio, desde que se institucionaliza y constituye como tal hacia los años 30, gracias, ¿no? O producto de Hollywood, ¿sí? Muchos pensadores, digo, y analistas y críticos de algún modo acuerdan, mucha gente que se ha dedicado a la historia del cine, mejor dicho, y a la teoría del cine, concuerdan en que lo que privilegió Hollywood en su momento para poder consolidar e instituir su parafernálico modelo de representación y de producción, sedujo al espectador, ¿no? Puso el énfasis en seducir al espectador como una persona pasiva. Mientras que en el cine europeo, todavía, no quiero decir afectado ni contaminado, pero influenciado por las vanguardias pictóricas, ¿no? Que venían desde otros campos disciplinares, estoy hablando de los años 20, años 30, envuelta en toda esa vorágine artística y creativa de correrse de los parámetros del sistema tradicional de las artes, evidentemente no buscaron tanto la seducción del espectador en términos masivos, ¿sí? En términos de democratización de la experiencia audiovisual, ¿no? La idea de esa idea ritualística y ceremonial de la experiencia colectiva y democrática del cine masivo, ¿no? De la sala llena y la sala oscura, digo, en términos simbólicos y también en términos de la sala, de la arquitectura del cine, ¿no? Que imponía esa sala oscura, que hoy en día está en franca extinción. Todo eso nace gracias a Hollywood, ¿no? Como para que tampoco quede como que me estoy detractando todo el tiempo a Hollywood como modelo de representación que supo seducir al espectador. Pero bueno, evidentemente hay que reconocer esa distinción, ¿no? Hay que reconocer esa distinción y hay que reconocer que Godard y sus colegas de la Nouvelle Vague francesa estaban en contra de lo que se llamaba el cinema de qualité, ¿no? En Francia, que era como el modo de representación más habitual y consolidado en Francia en aquellos tiempos. Este, y bueno, era como, digo, esta distinción, esta dualidad Estado-mercado que nos lleva a la idea de grieta, la idea de dualidad dicotómica, es algo que creo que hay que reconocer, porque la idea de las dualidades puestas en tensión, ¿no? Esta idea de polos opuestos, problemáticos, ¿no? Polémicos, que son un problema eterno, ¿no? Que nunca vamos a poder llegar a un acuerdo certero de todo esto, es algo que atraviesa de manera transversal al cine, en su historia, y más aún el cine Godard, y aparece en Adiós al lenguaje. La idea de forma y contenido, que no sé si está aquí en la placa, pero forma y fondo, forma y contenido, a mí me interesa mucho siempre hacer alusión a esas ideas. Godard justamente es un caso ejemplar de ese tipo de cine en el que la forma y el fondo, la forma y el contenido, como lo quieran llamar, confluencian, convergen, ¿no? Se constituyen como dos categorías y dos dimensiones indisociables, indivorciables, diría yo. Es imposible separar la forma y el contenido. Es imposible hacer una sinopsis, ¿sí? Un storyline, se lo llama también, una síntesis de la trama de lo que trató esta película. Imagínense salir del cine, ¿no? Salir de ver esta película del cine, que encima un rasgo que no había mencionado hasta ahora, pero en su momento estrenó en 3D, ¿no? En el año 2014. Acá no llegó en 3D a Argentina y obviamente yo tampoco la vi en esas condiciones. No sé si alguno de ustedes tuvo esa suerte. Casi un capricho estético de Godard, ¿no? Poder exhibirla en 3D. Pero imagínense salir del cine y querer contarle a alguien, no, salgo de ver una peli de Godard, Adiós al lenguaje, trata sobre... Es imposible. Y en todo caso, tratar de hacer una síntesis, ¿no? Un resumen en términos de trama, en términos de narrativa, sería reduccionista. Sería asumir un posicionamiento reduccionista de lo que evidentemente plantea la película en términos justamente de despliegue poético, ¿no? Cuando digo poético, insisto en que lo entiendo como sinónimo de estilo, como modos de hacer.
atendiendo a la dimensión de lo técnico, realizativo, ¿no? Cómo esta película por momentos parece, y vamos a retomar esa idea más hacia el final, por momentos parece un bricolage, ¿no? Un collage de imágenes y de momentos, que evidentemente se van articulando para lograr y de manera aglutinar y nuclear en algún momento alguna tesis, ¿no? Tesis entendido como un posible manifiesto. Pero bueno, traía ahí en relación a esto esta idea de Susan Sontag, una pensadora, una ensayista norteamericana, no sé si la conocen, si están familiarizados, pero bueno, ya ha escrito mucho sobre cine. Quería buscar para leer textual algo que plantea ella en relación a esto, ¿no? Eh, lo compara a Godard con esta figura de la historia de la música, que es Schoenberg. Tanto Schoenberg como Godard se hartaron de la reiteración de estos esquemas prefijados, ¿no? Este canon, este paradigma, este código moral de representación que imponía, evidentemente, como modelo de representación institucionalizado Hollywood, ese dogma moral y formal. Ambos artistas estudiaron la historia y la evolución de los lenguajes artísticos. Eran eruditos, eran profusos expertos, ¿no? Volviendo a esa idea de por qué podemos atribuirle o darle el lujo a Godard de utilizar con potencialidad artística esta espontaneidad creativa. Era un experto en el lenguaje para construir un nuevo lenguaje. Y una frase muy linda de Godard: una película no puede contar, hay que vivirla, evidenciando así su claro posicionamiento, ¿no? En contra de ese modelo predeterminado que evidentemente prefijaba como prioridad máxima y definitiva la narratividad, la peripecia, el argumento, ¿no? Hay una distinción muy interesante que hacen, que para mí arroja a Dios al lenguaje, que la nombra con estas palabras Gustavo Provitina en el libro que les acabo de consignar ahí en el chat, que es: en Adiós al lenguaje y en películas ensayísticas como esta de Godard y en otras de Godard, lo que aparece en primer plano es la idea de la argumentación y no del argumento. Si bien esa argumentación sea difusa, ¿no? con múltiples puntos de vista y perspectivas, posiblemente intelectuales, citas, alusiones, ¿no? Homenajes también, y menciones a personajes que forman parte de la cultura, pero me interesa esa distinción desde lo terminológico, ¿no? El argumento en el cine clásico es aquel que cuenta una historia de manera lineal, que plantea una narrativa más o menos comprensible para el espectador común, por decirlo de una manera que puede llegar a sonar discriminatoria, ¿no? El espectador común, el espectador masivo, ¿no? Y la argumentación es otra cosa. Volvemos a ese propósito nodal esencial del cine ensayo, que el espectador piense, ¿no? La idea del pensamiento, que va a aparecer de manera simbólica no, de manera explícita, de manera icónica, diría, en la escena que ahora vamos a analizar, ¿no? Del hombre cuando está sentado en el inodoro. La escena, creo yo, más pregnante de la película. Ahí aparece la idea del pensamiento. Pero entonces eso, ¿no? Una película no se puede contar, hay que vivirla. Voy a leer un fragmento más de este momento, algo que dice Gustavo Provitina en su libro cuando analiza esta película. A partir de esta frase de Godard, ¿no? Una película no se puede contar, hay que vivirla. Pero entre el contar y el vivir está el dinero, inmersos en las lógicas mercantiles de este sistema y de concebir al cine en tanto industria cultural. Lo que no se cuenta en términos de narrativa clásica, en términos de modelo de representación institucionalizado hollywoodense, lo que no se cuenta no se vende, evidentemente. Y lo que no se vende queda fuera del mercado, se mueve en territorios marginales de la cultura, podríamos decir. Todo termina siendo reducido a la lógica discursiva de esa mano reguladora invisible del mercado. Lo que implica que, por ejemplo, aquí en Argentina no hayamos tenido la oportunidad de asistir a esta película bajo esos parámetros con los que fue previamente considerada, ¿no? Godard la filmó para ser exhibida en 3D. Y eso, evidentemente, volviendo a la idea de forma y contenido, de forma y fondo, es crucial, ¿no? No es lo mismo
que sea 3D a que no sea 3D. Puede ser un capricho estético, fruto o producto de esta espontaneidad creativa de Godard, pero evidentemente, si yo, por ejemplo, desde mi posicionamiento como crítico de cine o como lo quieran llamar, reivindico la idea de la forma como algo condicionante del contenido, ¿no? Del sentido de la película, para mí es imposible dividir forma y contenido, ¿sí? Evidentemente no pude ver la forma definitiva de esta película, porque no la pudimos ver en 3D. ¿Por qué no la pudimos ver en 3D? Porque en Argentina estrenó en 3 salas en Capital Federal de Buenos Aires, con muy baja taquilla, ¿no? Porque Godard tiene ese renombre de cineasta de culto reconocido y hace un mes, cuando falleció, lo lloró todo el mundo, pero acá en Argentina no vendía sus películas, las que estrenaban en salas comerciales, con escaso recorrido y circuito de salas comerciales, no vendía ni la mitad de lo que vende los Avengers, ¿no? Una película de Marvel. Eso hay que decirlo. Entonces, digo, no es por ponerme insistente con la cuestión de esta dualidad Estado-mercado para analizarla en términos álgidos de la política, pero es una dualidad, volviendo a la idea de las dualidades y los binomios que me interesa tanto discutir en el arte y en el cine, es una dualidad que ha ido arrastrando y que aparece en todas las películas, que reverbera y que resuena en todas las películas de Godard. De lleno está, sin dudas, en Adiós al lenguaje. Bueno, hay frases explícitas como la que citaba recién, ¿no? Entonces, era una idea que me parecía interesante. Bien. Luego aparece, hay otro momento, ¿no? Antes de ir a esa escena central que les decía que un poco la iba a tomar como recorte porque me parece muy representativa de toda la película, ¿no? El tipo cuando está evacuando, vamos, para decirlo en términos no tan vulgares, en el inodoro, en el baño, y está ella parada. Ubican esa escena, ¿no? Ese diálogo. Eh, Antes de ir a esa escena, quería hacer algunos comentarios sobre la cuestión esta de la tecnología que aparece en un momento puntual antes de eso. Eh, para hacer referencia a unas capturas, fragmentos puntuales, ¿no? de los primeros minutos del film. En un momento un hombre, se escucha un hombre, lo vemos, creo, como filmado ahí con un registro urbano, callejero, que explica que Alexandre, no lo voy a poder pronunciar bien, perdón, Solzhenitsyn, que honestamente no sabía quién era, prescindió de Google para encontrar el subtítulo de su novela Experimento de la investigación literaria. Ubican este momento, no sé si se acuerdan, ¿no? Como me parece interesante esa distinción, ese detenimiento que hace Godard ahí para darle implícitamente, indirectamente, hablar de cómo nos atraviesa la tecnología en la contemporaneidad y en la comunicación, ¿no? Todo un acontecimiento, ¿no? Poder no precisar del anclaje del Google como el célebre navegador como la voz de la razón, ¿no? Como la voz de la verdad, como ese espacio donde ir a buscar ese diccionario, ese glosario de las palabras, esa fuente de información a la que tenemos acceso instantáneo, ¿no? Esto es algo que no podría googlearse, dice el personaje. Yo lo entiendo como una suerte de determinación fatalista relacionado, insisto, ¿no? con la actualidad de lo que significa Google como navegador web, como enciclopedia virtual, como hemeroteca digital, como quieran llamarlo, y cómo aparece ahí la idea de el rol de la tecnología y cómo la tecnología y los celulares, ¿no? Exacto, ahí lo que dice Eli, ¿no? El hombre sentado, después le acelera a una mujer, lo que creo que era el subtítulo, y aparecen con los celulares, ¿no? Y, y bueno, evidentemente hay una observación ahí como muy de transeúnte, ¿no? Por parte de Godard, de persona observadora que está atenta a esos gestos, esas expresiones y esos movimientos y accionares cotidianos de gente que está en la calle manteniendo un diálogo. Eso es algo que Godard repite desde Sin Aliento y luego aparece mucho en películas como Bande Apart, ¿no? Del 64, Weekend, 1968, ¿no? Esas películas que retratan de alguna manera exacerbando y llevando al extremo casi, en muchos casos, superando la parodia y la sátira social al ámbito urbano parisino, ¿no? Pero entonces,
en ese rol, asumiendo ese rol de observador que sí ha sido como común en toda la filmografía de Godard, aparece esta convivencia, como dice la placa, ¿no? De los celulares con los libros. Lo vemos al personaje con el libro, ¿no? Lo vemos la vemos conversando con la mujer que estaba buscando justamente esta información en Google, en el celular. Los celulares donde es posible googlear a este personaje que, honestamente, si no fuera por Google, no sabríamos quién es, ¿no? Solzhenitsyn, que habla de su libro, que se jacta, ¿no? De no haber necesitado googlear los subtítulos de su libro. Es decir, esto lo dice Gustavo Provitina en el libro, conviven con la casa del lenguaje cuya forma geométrica comparten. Hay en esto como una idea, como una llamada de atención, podríamos decir, por parte de Godard, sarcástica, cáustica, aguda, ¿no? Como siempre, ese tinte burlón atravesado en todo, que atraviesa digo, todas sus películas, aparece aquí, insisto, en ese rol que asume Godard como observador de cotidianeidades de personajes que caminan por las calles, como él. A modo de contraste, ¿no? El contraste, digo, como un recurso del montaje. Luego de esta observación, a propósito de la tecnología, del rol de la tecnología en la sociedad y cómo afecta a nuestras comunicaciones y la convivencia de los celulares con los libros, estos diferentes tipos de dispositivos para acceder a información o a conocimiento de algún tipo, inmediatamente luego de esto aparece Hitler y aparece un reenvío al momento en que es electo democráticamente en el año 1933 y esta serie de datos como que irrumpen, además están acompañados por reverberaciones y encapsulamientos desde el sonido. No sé si pudieron percibir eso. Obviamente que depende de con qué dispositivo justamente estamos viendo la película y escuchando, pero por momentos aparecen violines, ¿no? Sonidos que hay como de instrumentos de cuerda, un piano, estruendos, y aparecen estos datos perturbadores que tienen que ver también con el rol de la tecnología como en términos revolucionarios, ¿no? Y en términos de cómo fue afectando y condicionando los modos de relacionarnos y de comunicarnos socioculturalmente en la historia de la humanidad. Aparece esta coincidencia perturbadora de Surovikin, el ruso que inventa la televisión el mismo año en que Hitler es electo como caudillo, ¿no? En la Alemania nazi. Y bueno, lo pienso en este sentido. Cómo la tecnología, esto creo que no lo puse en la placa, cómo la tecnología ha pasado, ¿no? Ha mutado de ser, esto lo especifica Mumford, creo que no me acuerdo de la nacionalidad del pensador, pero tiene un texto donde remite a la idea de la tecnología pensada inicialmente como herramienta, como instrumento, ¿no? En términos de determinismo instrumental, pensar que esa herramienta sirve para satisfacer determinada necesidad, ¿no? Un objeto, un dispositivo ideado con determinado fin, con determinada finalidad, y cómo con el correr del tiempo esta idea prediseñada y predeterminada de la tecnología ha conducido y ha desembocado en el automatismo, ¿sí? De la tecnología, del uso tecnológico de las herramientas y ha mutado a la idea de máquina, ¿no? Claramente podríamos decir que lo que antes era una herramienta, lo que inicialmente, lo que nodalmente fue pensado en ese sentido como una herramienta en términos de determinismo instrumental, ¿no? Para lograr algo, pasa a ser una máquina que de alguna manera nos termina dominando a nosotros mismos, como la idea de la rebelión de las máquinas, que aparece tan patente en muchas películas a lo largo de la historia del cine, ¿no? Esa transición, esa transpolación de ese pasaje máquina, de herramienta a máquina, me parece que es interesante cómo aparece en este momento de la película, asociado también a la idea del autoritarismo y del totalitarismo en la Alemania nazi. Y en cómo la televisión, ¿no? Evidentemente en aquel tiempo, en los años 30, 40, sirvió como propaganda, ¿no? La manipulación de esas nuevas tecnologías de su momento, ¿no? Las nuevas tecnologías históricas, puestas
o sí, mejor dicho, manipuladas, ¿no? Para operar como ideologización, como medio discursivo ideologizante en la sociedad. Ahí aparecen las ideas de Theodor Adorno, no sé si lo puse aquí, lo de Theodor Adorno y Walter Benjamin, ¿sí? Los dos pensadores de la escuela de Frankfurt, eh, en Alemania en aquellos tiempos, en los años 30, un texto muy bello del año 1936 de Walter Benjamin, que tal vez conocerán, ¿no? La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Y estos dos conceptos que aparecen intersticialmente en la película, en Adiós al lenguaje, que tienen que ver, por un lado, con la politización del arte y por el otro lado, con la estetización de la política y de la guerra, ¿no? Como dos movimientos, desplazamientos que inevitablemente, que inexorablemente salieron a la luz en estos tiempos cruentos y trágicos de fascismo. La estetización de la política como la posibilidad de asistir al goce estético asistiendo justamente a la guerra, ¿no? A la masacre, a, al ascenso, al poder de este tipo de líderes tiranos políticos, como lo fue Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta idea de cómo era mostrado Hitler a través de, por ejemplo, haciendo referencia a códigos del lenguaje, del cinematográfico, la angulación contrapicada desde el punto de vista de la cámara, ¿no? Desde lo compositivo, la imagen que endiosa y que eleva, ¿no? Y que genera como esa idea justamente de supremacía del personaje que aparece en el encuadre. Eso pasaba en los registros que hay, si buscamos en YouTube, de las manifestaciones públicas en el marco del Tercer Reich, aparecen ese endiosamiento, ¿no? De la figura autoritaria de Hitler, de los grandes comandantes, y bueno, tiene que ver, ¿no? con esas operaciones y esos usos que se les fue dando al cine, vamos a decir, como lenguaje, ¿no? Y cómo se propagaba a través de la televisión, en términos de lo que autores como Walter Benjamin y Theodor Adorno comprendían como esta idea de la estetización de la guerra o estetización de la política, ¿no? Y los movimientos, obviamente, de sublevación, contestatarios ante ese tipo de fenómenos, que podríamos entenderlos dentro de la dimensión de politización del arte, ¿no? Desde Chaplin con El Gran Dictador hasta artistas más de otras partes del mundo, como Kandinsky, ¿no? O Klee. Pero bueno, este dato perturbador, ¿no? Que funciona muy bien, que es muy pregnante porque es propio de, de un código que se va a repetir a lo largo de toda la película, ¿no? Citas, alusiones, pequeños fragmentos, pequeñas alusiones a momentos, a periodos históricos, a ideas, a frases, a personalidades de trascendencia en el ámbito de lo cultural, de lo intelectual o en el mundo de la política. Es un rasgo recurrente en la película, en el Adiós al lenguaje, que aparece a modo de cita, que está justamente pensado para generar pequeños momentos, no sé si de pasmosidad ni de asombro, pero de movilización, ¿no? De interpelación. Un dato perturbador. En 1933 se inventa la televisión y también Hitler asciende al poder. Hay otro recorte también que no puse aquí, que es cuando se pregunta también sobre si es posible producir un concepto de África, ¿no? La referencia siempre a lo político en los territorios. Para producir un concepto de África, evidentemente es preciso comprometerse con su destino, y la pregunta de Godard parece cifrar la certeza de que a nadie le importa, y por eso mismo la pregunta queda inmediatamente en ese momento de la película sin respuesta y gira, hay un corte, hay una transición hacia un tornillo muerto en el vacío. Acabo de leer ahí una frase extraída también del texto de Gustavo Provitina que analiza esta película. Ahí aparece la idea de la composición y la idea del contraste como recurso fundamental en el montaje cinematográfico. La idea del contraste, generar una tercera idea a partir del choque de dos ideas previas, ¿no? Pero esa tercera idea no aparece necesariamente en la película en términos explícitos, en términos de imágenes y sonidos. Esa tercera idea tiene que aparecer deliberadamente y definitivamente tiene que aparecer en la conciencia del espectador.
Y ahí justamente se está haciendo alusión a este compromiso, a esta responsabilidad interpretativa que de algún modo corre por parte del espectador, ¿no? Insisto con el recurso del contraste en el montaje, que parece algo como obvio, ¿no? Podemos pensar en la idea del contraste como enfrentamiento, como confrontación, como choque, como fuerzas en pugna, ¿no? Un contraste. Volviendo a la idea de dualidad y de polarización también, ¿por qué no? Pero en el montaje cinematográfico tiene que ver con una idea que choca con otra y genera una tercera idea, un tercer concepto, una conclusión, una síntesis, que no necesariamente la vamos a ver de manera explícita en pantalla. Aparece implícita, aparece subyacente, insisto, como una invitación a que el espectador reconstruya y llegue a esa tercera idea. Eh, Esto está de algún modo, me parece, en estos momentos específicos que fuimos citando recién. Nada, me parece muy, muy interesante. Agamben, aquí, bueno, me interesaba como traer a colación la idea del lenguaje como el ángel de la muerte, ¿sí? Un concepto que toma Giorgio Agamben, no sé si lo conocerán, un pensador alemán, como para volver también a nombrar y a mencionar la idea de la actividad crítica, ¿no? De Godard, antes de ser cineasta, antes de ser director de cine, era un escritor, era un pensador, un analista que escribía en las páginas de los Cahiers du Cinéma en Francia en el marco de los tiempos previos, ¿no? De consolidación de la Nouvelle Vague francesa, de ese grupo de intelectuales, primero escritores, críticos y luego de realizadores. Y siempre reivindicó en sus películas de manera indirecta, también como un discurso indirecto, implícito, simbólico, la idea de la actividad crítica de cine, que es un poco lo que yo les estoy como invitando a hacer acá o a dejarles como estas ideas que los interpelen para poder seguir analizando e interpretando las ideas desde un posicionamiento crítico. Cualquier espectador puede ser un espectador crítico, puede pasar de ser un espectador común a ser un espectador crítico, ¿no? Podríamos plantearlo en ese sentido. Y a Agamben justamente estas ideas me parecen interesantes, ¿no? De pasar, liberar una lucha contra el lenguaje para entender que el crítico, el rol del crítico de cine, tiene que trascender y superar la idea de la doxa, ¿no? La doxa entendida en términos de Barthes, de Roland Barthes, como la opinión pública. La opinión pública que, entre otras cosas, volviendo a ese planteamiento de Deleuze, ¿se acuerdan que planteamos al principio de las filtraciones, las mallas de poder, esa idea Foucaultiana de cómo el poder se infiltra en los discursos de los medios masivos de comunicación, en discursos homogeneizantes y hegemonizantes que pretenden hacernos ver la realidad como si fuera una sola, cuando sabemos muy bien de que no, ¿no? La idea del encapsulamiento de las identidades también, ¿no? Viajamos a cualquier parte del mundo, decimos Messi o Maradona y ya eso es suficiente para encapsular nuestra identidad territorial y cultural como argentinos, ¿no? Todo lo complejo que tiene que ver con esas cuestiones de cómo se construye la identificación y cómo se perpetúa y reproduce en los discursos cinematográficos también. Desde el rol de la crítica de cine, esto lo hacía muy bien Godard y lo hace y lo lleva y lo transpone a sus películas, es asumir una idea de paradoxa. A mí me gusta cómo lo plantea Barthes, ¿no? En contra de la idea de la opinión pública, de la doxa, pensemos una estrategia de contrainformación, ¿sí? Trazando este reenvío con Deleuze. Pensemos en esta idea de entender al cine, ¿por qué no? Películas como Adiós al lenguaje, que parecen difusas, ambiguas, ambivalentes, resbaladizas, digo, como para poder clasificarlas. Volvemos ahí a la idea de comprenderla, encuadrarla o englobarla dentro de determinada clasificación o grupo de pertenencia genérica, ¿no? La idea de género como horizonte de expectativas. Es difícil, evidentemente, pero tenemos que asumir esa responsabilidad para que plantear nuevas ideas, nuevos interrogantes y que no sea una película que quede ahí como relegada hacia la condición de película inservible, película inútil, película que no plantea, que no despierta ningún tipo de reflexión crítica al respecto. Pensar la idea entonces del cine como epistem, ¿no? En esta dimensión epistemológica,
encontrarle un problema constructivo a la película, no adorar la película ciegamente. Bartés también acuñaba una idea muy, muy linda en un texto de él que se llama Salir del cine. Él habla de un distanciamiento amoroso para con la película, el momento de reflexionarla, criticarla y de debatirla. Cuando hablo de análisis y de interpretación me refiero a estos espacios donde de pronto estoy hablando más yo, pero también cuando salgan de acá y se queden debatiendo en su círculo íntimo, privado, con su colega, compañero, amigo, novio, con quien vieron la película, ¿no? Poder debatirla. Eso también es establecer y asumir un compromiso en términos de análisis crítico que puede llevar a, bueno, a generar nuevas ideas, disparar nuevas reflexiones y hacer un poco más vivible y que sea fructífero y llevarnos algo de la película más allá del divertimento y del entretenimiento, ¿no? Eso también es un análisis crítico. Entonces, eso también puede ser construcción de conocimiento y insisto con la idea de encontrarle un problema a la película constructivo que nos sirva para plantear una reflexión en estos términos. Acerquemos, como dice ahí Roland Barthes, en este sentido, el rol del crítico al rol del teórico. Evidentemente, Godard, con sus películas, y creo que Adiós al lenguaje es el caso ejemplar, se planteaba un poco en este sentido. Asumía un posicionamiento de soy un cineasta y también soy un teórico del cine, porque fui crítico y porque entiendo al cine en términos de paradoja, en términos de movimiento contestatario, de denuncia crítica ante esos cánones dogmáticos y paradigmáticos de representación y de producción que planteaba, por ejemplo, el cinema de qualité en Francia como influencia directa del modelo de representación hollywoodense. Entonces, asumir ese compromiso para correrse del margen discursivo, homogeneizante y transparente, universalizante de la opinión pública, ¿no? Todo eso lo plantea, eso fue como una síntesis tratando de trazar relaciones con otras categorías y con otros teóricos. Todo eso aparece en este texto de Godard, que insisto y se los reitero, es muy interesante. Pensar entre imágenes es un poco el apotegma, ¿no? La idea del dictamen, del manifiesto, esto de pensar al cine entre textos, ¿no? Y vuelvo acá, no me acuerdo si lo puse, no lo puse en la placa, pero a Gerard Genet, ¿no? Gerard Genet y sus palimpsestos, un texto del año 1989, si no me equivoco, en donde plantea esta tesis. Todo texto parte indefectiblemente de otro texto previo, ¿no? Y él define esos tipos de transtextualidad, de relaciones entre textos, entendida la condición y la dimensión de texto como entretejidos, ¿sí? Como tejidos, como dimensiones y categorías textuales a cualquier objeto que forma parte de la cultura, que por lo tanto está cargado simbólicamente, como lo es un discurso en términos cinematográficos, como lo es un discurso en términos publicitarios. Una publicidad es un texto, un meme es un texto, una publicación de Instagram es un texto, un podcast es un texto. Entonces, entender al texto en ese sentido, ¿no? Para poder también desarraigarnos, deconstruirnos y desnaturalizar esa idea de que toda película plantea una esencia, un espíritu, una moraleja, una enseñanza, un contenido o un mensaje, ¿no? Unívoco, unidireccional, único, puro y explícito. Evidentemente no. La película es plausible de ser desarmada, admite múltiples lecturas. Adiós al lenguaje es un caso, y la idea más próspera, más fructífera, más nutritiva en el momento de analizar y debatir una película es entenderla de este modo. Pensar entre imágenes, ¿no? Proponer una pausa, dice Godard. Vamos a proponer una pausa crítica para problematizar. La crítica es un trabajo creativo, es encontrarle un problema constructivo a la película. Y por eso la escritura crítica se da no en los márgenes, no en los entornos variables de la película solamente, o sea, por ejemplo,
lo que se genera en términos de, por ejemplo, cuando una película tiene mucha promoción mediática, ¿no? La cuestión que claramente Godard estaba completamente en contra porque tiene que ver con gestos propios de la lógica mercantil, del cine como industria cultural, todo eso que tiene que ver con la promoción de la película, con el tráiler, con el revuelo que se genera hoy en día en las redes sociales, en Twitter, ¿no? La polémica tuitera, todos esos discursos secundarios, diría Genet, metatextos, ¿no? La idea de la metatextualidad entendida como discursos secundarios de nosotros que debatimos, polemizamos sobre la película, ¿sí? La crítica no se juega tanto ahí, necesariamente, sino en ese paréntesis, en esa pausa necesariamente reflexiva y constructiva en términos de lenguaje que pueden llegar a generar y habilitar este tipo de películas. Yo siempre digo que este tipo de películas, que digo, cualquier espectador común, inclusive yo mismo en un primer acercamiento, en una primera impresión, desde luego que no son películas fáciles de ser consumidas y comprendidas en una primera aproximación, en un primer visionado, seguramente merecen y precisan de muchos visionados para poder ampliar el espectro de lecturas. Yo siempre digo que este tipo de películas que pueden llegar a parecer tediosas desde lo rítmico, ¿no? Son aburridas, son lentas, ¿no? Ese tipo de críticas son como las más factibles, las más fáciles, las más resolutivas también. Muchas veces en esos momentos de pausa, en esos momentos de ritmo aletargado, tal vez de escenas que parece que no pasa nada, son dos personajes mirando y llevando al extremo ese juego de miradas. En este caso lo tenemos tal vez en las escenas, las secuencias del perro, ¿no? Que deambula por esos espacios, por esa naturaleza, por esos parajes y paisajes suburbanos. Son momentos donde se habilita este momento que está refiriendo Godard en su texto, ¿no? Como algo que él lo reconoce como un propio recurso o casi como una condición en todas sus películas. Un momento de paréntesis, un momento de pensar entre imágenes sonoras, le podría agregar yo, ¿no? Como para, siempre queda despreciada la dimensión del sonido. Esos momentos de pausa, donde uno se pone un poco a conjeturar o a hacer una síntesis, ¿no? O a encontrar posibles conclusiones de todo lo que fue rejuntando y recolectando y cazando de lo que nos fue planteando y desplegando Godard en su película, ¿no? Esta frase, esta idea, este personaje, este diálogo, este encuentro, este perro, esta saturación de color en determinado momento, en contrapuesto a un momento donde se muestran imágenes en negativo, ¿no? En color blanco y negro, en fin, toda esa ir mechando, ¿no? Y ir haciendo converger todas esas ideas y llegar a posibles conclusiones o disparar nuevas preguntas, nuevas hipótesis o nuevas conjeturas sobre lo que puede estar tratando la película, como por ejemplo yo que recién les compartí esa hipótesis que no deja de ser medio personal sobre la cuestión del montaje y de la tecnología, en el momento en que aparece Hitler y demás. Esos momentos de pausa, esos momentos de paréntesis, no están en Jurassic Park, en la última de Jurassic Park, por ejemplo. A mí me pasaba algo muy gracioso viendo esa última película en el cine, una que fui a ver de Jurassic Park. Era como que de pronto era tanta la narración, tanta la información, se volvía tan apabullante y tan abrumadora la cantidad de información que no me pude empezar a armar el rompecabezas, a juntar las piezas y a rearmar ese rompecabezas cognitivamente, mentalmente, para entender definitivamente qué estaba pasando en la trama. Estaba como tratando de generar esa idea, de llegar a conclusiones de qué es lo que estaba pasando en términos de trama y de narrativa, y de pronto ya estaban enfrentándose el Tyrannosaurus Rex con el Velociraptor, y era una escena de acción deslumbrante, digo, maravillosa en términos técnicos, en términos de efectos, y no podía ponerme a sacar esas conclusiones y atar cabos narrativos de la trama cuando estaba aconteciendo el enfrentamiento final de los dos dinosaurios. ¿Qué pasó ahí? Un discurso con un estilo, con un modo de hacer completamente diferente al que plantean películas como Adiós al lenguaje de Godard, claramente, pero donde no existe, ¿no? En películas de cine más clásico, más pochoclero, más masivo, etc., no existe este momento de pausa. No existe, no se habilita este momento de pensar entre paréntesis al cine, ¿no?
no se entiende ese momento, no se habilita, no se comprende, no se prioriza ese momento de pensamiento y de reflexión, que como decíamos, es uno de los propósitos nodales y esenciales del cine-ensayo, como discurso cinematográfico contemporáneo. Y bueno, sin dudas la idea de paréntesis, de pensar entre imágenes, de pensar que, de nuevo, haciendo alusión a Genet, a Gerard Genet, el sentido no está en el texto, sino entre textos, ¿sí? En ese diálogo, en esa interconexión inexorable, insoslayable. Ahí también aparece este otro paréntesis, este otro puente, esta otra relación entre la metáfora y la naturaleza, ¿no? Que de algún modo, esto lo dice Gustavo Provitina, lo saqué de este capítulo donde analiza la película, que me parece como muy potente e interesante la idea. Son los dos pilares conceptuales, ¿no? Los grandes rieles, dice, de Adiós al lenguaje. La idea de la metáfora y la idea de la naturaleza. Platón dice que la belleza es la representación de la verdad, una metáfora de verdad. Inmediatamente después del momento en que aparece esa frase, que no recuerdo bien qué personaje la lee, aparece este plano estable, armónico, equilibrado en términos compositivos, de los dos niños jugando a los dados en la calle, ¿se acuerdan? De nuevo la idea de montaje, ¿no? Un plano, en este caso una frase, una idea, no me acuerdo el plano en términos de imagen, en términos visuales, pero sí esta frase, Platón dice que la belleza es la representación de la verdad, una metáfora de verdad. Esa frase, luego la otra imagen silenciosa, armónica, de los dos niños jugando a los dados, esa fecundidad, ¿no? De esa alegría y esa tranquilidad, que genera una tercera idea, a partir de dos, como digo, dos extractos, dos imágenes audiovisuales que parecían completamente ajenas. Como en ese choque, en esa idea de contraste, se genera una tercera idea, que no se ve explícitamente en la película, sino que se termina de ordenar y de decodificar o colegir en la interioridad atenta del espectador. Más acá o más allá de la naturaleza, yace la ley, dice Gustavo Provitina. La ley es un discurso, una comarca dentro del lenguaje. La ley, a diferencia de la naturaleza, responde a la voluntad del poder, ¿no? El poder, digo, para seguir generando reenvíos con cuestiones que ya venimos un poco mencionando, el poder entendido como ese sistema de control, como esas sociedades de control, como esas mallas de poder, ¿no? en esta fructífera relación analítica entre Foucault y Deleuze. La voluntad del poder, su regulación es el recurso de los poderosos. Hay un lenguaje del poder que lo fijan los más fuertes, los dictadores, los grandes tiranos de la historia, que ya aparecen citados y referenciados en la película, en Adiós al lenguaje, cuya máxima expresión es la violencia. Pero, como contrapunto, hay un lenguaje oblicuo, obtuso, resbaladizo, pero sagazmente creativo, patrimonio de la inteligencia, que es la metáfora. La metáfora entendida tal vez, digo, para pasarlo en limpio, ¿no? Para traducirlo un poco, procedimientos poéticos propios del cine, ¿no? Algo que está en lugar, la idea de la representación, de la metáfora, algo que está en lugar de otra cosa, en términos de signos, ¿no? De significación. Y ahí tenemos justamente una captura, un momento del perro, ¿no? Que de alguna manera evidentemente está funcionando, está operando como una metáfora, como algo que está en lugar de otra cosa. El perro, un animal, ¿no? Una representación banal, vulgar, cotidiana, que está en lugar seguramente de un concepto mayúsculo. Y ahora vamos a ver tal vez cuál podría llegar a ser. La metáfora, dice Gustavo Provitina en su texto, favorece al oprimido, al sometido, al subyugado, ¿no? De algún modo, la naturaleza tal vez entendida en Godard como algo que sería infructuoso querer
entender y comprender de lleno, de manera pura y exclusiva desde su significado. Digo, ¿qué es la naturaleza? Si la naturaleza del lenguaje, ¿no? Podríamos decir, al fin y al cabo, es un invento del hombre, ¿no? Es un invento de la cultura, de las interrelaciones y reproducciones interculturales que ha ido constituyendo el hombre como códigos morales a lo largo de la existencia, ¿no? Estas ideas que aparecen también sobrevolando en la película. ¿Qué es la idea de la naturaleza? O la idea de la naturaleza también articulada y llevada al extremo desde el plano estético, que también podrían pensarse en alguna reminiscencia de la pintura renacentista o romántica, más hacia los momentos finales, pero también en los planos del perro, ¿no? Corriendo en esos suburbios, los colores extasiados, estallados, exaltados, ¿no? Todo ese bullicio, podríamos decir, visual, que parece llevado al extremo desde la saturación y desde el contraste también, ¿no? El contraste colorimétrico. eh, También ahí aparece la idea de la naturaleza llevada al extremo. Pero yo creo que en este caso Godard está planteando más, digo, como volviendo a esta idea de puente, de transición entre metáfora y naturaleza, naturaleza, metáfora, como una tensión ambivalente que sobrevuela toda la película, la naturaleza del lenguaje y la metáfora como la alternativa ante esa naturaleza moral, ¿no? Del lenguaje, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto en términos de lenguaje, de lo que es correcto en términos del lenguaje del cine, modelo de representación institucionalizado, Hollywood, ¿no? Canon moral, lo correcto, lo debido. ¿Qué es lo correcto y lo debido? Ya lo habíamos dicho antes en una cita del propio Gustavo Provitina. Lo que vende, ¿no? Lo que vende, lo que se cuenta, lo que cuenta, ¿no? El cine que cuenta. El cine que plantea, que nos sirve todo en bandeja, podríamos decir, ¿no? El cine que puede ser comprendido sin tener que acudir a la idea esta del pensamiento, ¿no? Que decíamos que era como uno de los propósitos esenciales del cine ensayo en el caso de este tipo de películas. La naturaleza del lenguaje en ese sentido. Y la metáfora como ese patrimonio de la inteligencia, como lo denomina y lo consigna Gustavo Provitina. Me parece interesante entenderlo de esa manera. Está plagada de metáforas, evidentemente, esta película que parece, tal vez por su escasa duración y por la pregnancia y de alguna manera el avasallamiento visual, no sé cómo llamarlo, la explicitud de algunas escenas, de algunos momentos, de algunos diálogos, de algunas frases. Digo, recién citamos cuando aparece Hitler, recién citamos la idea de la belleza platónica y aparecen los niños jugando a los dados. Parece como muy explícita, muy certera, muy directa en muchos sentidos, pero al mismo tiempo hay metáforas, ¿no? La pareja, desnudos, el juego de la metáfora, en que se trata, digo, podría estar inscripto en que se trata de una pareja clandestina, ¿no? Inmoral, se corre los parámetros de la moral, desnuda como en los capítulos iniciales del Génesis, ¿no? Como Adán y Eva. Tratan de pensarse ellos mismos a través de esa clandestinidad, ¿no? En ese vínculo impío, impuro, inmoral, ese engaño, ese adulterio. Ahí podríamos analizarlo en términos psicoanalíticos, ¿no? Regido, al fin y al cabo, una relación regida por un impulso erótico, instintivo. Y yo ahí lo pensaba, digo, como para recuperar la idea del pensamiento, ¿no? Del cine, ensayo y adiós al lenguaje como una película que invita al pensamiento en el espectador. Me preguntaba y anotaba esta interrogante, esta posible pregunta retórica, ¿no? ¿Hay pensamiento cuando se trata de dejarse llevar o regir por un impulso sexoafectivo inmoral, indebido o impúdico? ¿No? Eso aparece en la película. Si hay que hacer como un desglose de lo poco narrativo que hay en la película, sería eso, ¿no? Esta pareja clandestina, ella, ¿no? Casada con otra persona que creo que no llegamos a ver nunca, pero que evidentemente está siendo engañado.
Digo, de nuevo puesta la reflexión sobre la mesa a propósito de ese tal vez sinsentido del pensamiento, como también rasgo inherente al ser humano en la contemporaneidad, ¿no? Volvemos a ese posicionamiento, digo, ambiguo y tensionante a Godard, si bien yo decía recién, ¿no? Como que si hay alguna intencionalidad en Godard es dejarnos el pensamiento, la idea de la reflexión consciente como una posibilidad real luego de ver esta película, como algo factible, lo mismo, al mismo tiempo es pesimista, es fatalista en ese sentido y aparece la idea del sinsentido del pensamiento. ¿De qué sirve pensar si se lo reduce y se lo rebaja a un plano tan banal como el momento en que vemos al hombre ahí defecando en el inodoro y la mujer viéndolo? Eh, Esas preguntas creo que aparecen y creo que también se entienden como posibles metáforas. Podríamos entenderlo como posibles metáforas. Yo había notado, ¿no? Hitler, no sé si aparecía en algún momento esta frase, lo anoté como una frase de la película. Hitler nunca pensó o no pensó en términos éticos y morales, o pensó como un audaz tirano, pero pensó, ¿no? Pensó como todos nosotros alguna vez pensamos, regidos tal vez por impulsos más instintivos, inmorales, impíos, como esta pareja protagónica. Pensó y también hizo sus necesidades en el inodoro. Y ahí aparece también la metáfora y la idea, yo creo, la más potente, la más aguda de la igualdad práctica, creo que dice así el personaje del hombre en la película. Antes de ir a esto, bueno, me gustaría preguntarles cómo viene, si hay un comentario, alguna idea para sumar. Si no se me está entendiendo nada, díganme. Capaz que esto ya me quedé sin micrófono y no estoy hablando hace media hora y no me di cuenta. ¿Cómo venimos? Eli dice que bien. Los demás ya se durmieron todos, me parece. De 10, dice Charlie. El momento del hombre sentado en el inodoro, la mujer le dice algo así como: yo te hablo de igualdad y vos siempre me salís con la caca. ¿Sí? Es un momento, sí, lo tenía ahí anotado para traerlo en un momento y compartir un video. Eh, y ahí que somos todos iguales, exacto. Eh, Ahí también me dicen que está bien. Le dice el exacto, esa es como la respuesta inmediata, ¿no? Bueno, es muy interesante este momento, ese intercambio que hay en varios momentos. Digo, creo que aparece por primera vez a los 20 minutos de película, pero después se retoma a posteriori y aparece con esa frase, ¿no? Yo te estoy hablando de igualdad y vos me salís con que te estás cagando, ¿no? Eh, la escultura de Rodin, ¿no? El pensador, él le pregunta a ella, le interroga, ¿sabes lo que es? Es la imagen de la igualdad, una función, una posición, un instante que pertenece a todo el mundo en tiempo y espacio, el único, los aspectos prácticos de la igualdad. Porque los pensamientos de todos en esta situación, ¿no? La idea del pensamiento recupera su lugar en la popa. O sea, ¿no? Como tratando de colegir, de dilucidar, de poder interpretar algo de esto que está planteando el personaje en esta situación que en un primer acercamiento nos puede resultar burda, banal y además es, creo yo, uno de los momentos que está registrado de manera exagerada y llevado al extremo por el registro, con una cámara, la cámara de menor calidad, digo, en términos de esto todavía no lo habíamos nombrado tanto, lo tenía notado por ahí, pero tengo anotadas muchas cosas sobre la peli, la idea de la desofisticación técnica, ¿no? En el cine de Godard. Y digo de sofisticación técnica como para ponerlo en una categoría que hable de esa deliberación, de esa intencionalidad en ser desprolijo, en ser precario, vamos a decir, o pobre, ¿no? Esa pobreza técnica. Y ahí también hacemos alusión ya directa a un momento en el que él también dice que busca la pobreza en el lenguaje. No sé si se acuerdan de ese momento puntual de la película. Aparece ahí de alguna manera como implícita, bueno, la presencia implícita
del propio Godard, ¿no? Y de su manifiesto. Yo busco la pobreza en el lenguaje como incomodidad, como perturbación, como alternativa, como corrimiento de esa moral de la representación. Pero entonces, digo, ahí yo puse, ¿no?, como un recorte, un momento, la cámara chueca, torcida, aguzada, no sé si están familiarizados con ese concepto o ese término en términos de fotografía, de composición fotográfica. Cuando un plano está chueco, cuando no hay equilibrio armónico en términos de composición, se habla de aguzamiento, ¿no? Y ahí se da ese diálogo, este intercambio que a mí me parece que es como el más pregnante, me salía esta palabra, ¿no? Como el que más te interpela en cierto sentido. También está esta idea de la coincidencia, que ya había aparecido con Hitler y en la invención de la TV, ¿no? De la televisión. La idea de la coincidencia. Todos coincidimos en este momento. Es el momento representativo de esa igualdad práctica. Y ahí pensamos entonces, si la igualdad práctica, ¿no?, si esa igualdad común, universal, conjunta, comunitaria, está dada por ese acto fisiológico inevitable, ¿no?, ineludible, es de lamentar que lo mismo no suceda con el pensamiento, ¿no? E insistimos con la idea del pensamiento como un concepto de un acto, un comportamiento, una actitud, casi podríamos decir, que atraviesa y que es como una necesidad en esta película. Hablar del pensamiento, de si después de ver esta película podemos pensar cosas nuevas o por lo menos detenernos un segundo, retomando la idea de pausa reflexiva, de paréntesis, de pensar entre imágenes y no darlo todo por supuesto, y no darlo todo por sentado, de construir y revisar ciertos parámetros internos. Entonces, ¿no? Sería de lamentar que lo mismo no suceda con el pensamiento. Debería ser tan natural evacuar, excretar, defecar, como pensar. De hecho, los pensamientos borbotean en el interior de la conciencia hasta que ésta los expulsa o los impulsa, ¿no? Podríamos preguntarnos, cabe la pregunta, en forma de palabras. Pensar y excretar, pensados como un acto análogo, ¿no?, como actos individuales, íntimos, vitales, introspectivos, íntimos, ¿no? Ahí decía privativos, solitarios, y al mismo tiempo latentes, en la idea bueno, de la explicitación inminente, ¿no? En algún momento tiene que salir, ¿no? Como el acto de defecar, en algún momento el pensamiento tiene que encontrar su materialidad en determinado soporte, ¿no? Es muy linda ahí, me resulta muy linda, muy simpática, una idea también volviendo a Susan Sontag, la teórica norteamericana. Ella habla, de alguna manera hace como una síntesis, propone ella, de que todo director o toda figura autoral, para comprenderlo en términos más amplios, cuando plantea una película, está exorcizando sus demonios internos, ¿no? La idea de exorcismo me resulta interesante, que tiene que ver con la idea de catarsis, pero estás exorcizando un trauma. Ahí aparece también desde una raigambre más psicoanalítica y freudiana la idea de lo siniestro, de lo ominoso, ¿no?, de la repetición de un acontecimiento turbulento que está cobijado e inscripto en algún trauma del pasado. Volver a ver una foto y que te genere esa repetición turbulenta, ¿no? Ahí aflora la sensación de lo siniestro. El extrañamiento en lo cotidiano, el extrañamiento en lo familiar, en lo consabido. Exorcizar un trauma que de alguna manera tiene que ser materializado, porque si lo seguimos teniendo adentro de nuestras cabezas, vamos a estallar, vamos a explotar, porque bueno, se genera acumulación de angustia y represión. Me fui un poco al carajo, pero eso aparece en Adiós al lenguaje, evidentemente, ¿no? La idea de la inminencia de tener que explicitar el pensamiento en alguna materialidad, de alguna manera. Plasmarlo, aunque sea de una manera, no sé, escrita en un texto o en una película. Evidentemente, el cine-ensayo aparece ahí como una necesidad en Godard. Excretar y pensar, sacar algo a la luz, expulsar hacia afuera o impulsar, ¿no? Impulsar y en ese estallido interno ver cómo refracta y estalla hacia afuera. El problema, esto lo retomo del texto de
de Gustavo Provitina, que ofrece algunas reflexiones sobre esta película. El problema es que evidentemente pensar siempre implica un riesgo, dice Gustavo Provitina. Pensar siempre es un acto riesgoso. Precisamente, ¿no? Volviendo a algo de lo que comentaba recién, ellos, la pareja, fundida en ese vínculo clandestino, vulgar, como nos es mostrado, ¿no? Explícitamente, están eludiendo de alguna manera, están esquivando el pensamiento racional, conducido, ¿no? Y regido por las pautas implícitamente instauradas e instaladas, aparentemente imperturbables, de la moral. Han tomado el camino impúdico del pecado, por lo tanto han esquivado las pautas de la moral, que dice que ser infiel está mal, ¿no? La moral como algo inscripto en el sentido común, en la sociedad, por convención, por acuerdos simbólicos. Esa es la ley moral, ¿no? Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Desde luego hay una moral explícita en el Código Penal y hay una moral implícita en actos más cotidianos. Pero bueno, ahí aparece la idea del pensamiento, ¿no? Ahí aparece la idea del pensamiento como una igualdad, como algo que debería ser común a todo el mundo, como una posición, como un posicionamiento práctico de la sociedad en su conjunto. Yo creo que es interesante pensar esa idea, ¿no? Esta analogía, y me queda como no sé, digo, después de ver la película, esto lo comparto acá, me queda como la inquietud de ir a buscar otras películas en donde aparezca esta idea, estas analogías que parecen, de nuevo, retomando la idea del montaje en el cine, montaje como escritura, como gramática audiovisual, la idea de contraste, de dos ideas que parecen completamente diferentes, ajenas, disímiles, y generan una tercera idea, llegan a una síntesis, ¿no? Proponen la idea de síntesis. Yo creo que esto sucede con la idea de el tipo en el inodoro defecando y la idea del pensamiento, sacar hacia afuera, ¿no? Debería ser tan necesario pensar como excretar. Y ahí queda un poco la incógnita dando vueltas, ¿no? Ya también que ya había quedado como instalada y sugerida en el momento de la tecnología, el rol de la tecnología en la contemporaneidad, ¿no? Donde conviven el libro y los dispositivos celulares, donde tenemos acceso desde Google, también que aparece explícitamente en la película, a toda la información de manera acrítica, de manera irreflexiva. ¿Cómo volver crítico ese acceso ilimitado, instantáneo, automático al conocimiento? ¿No? ¿Cómo volverlo crítico? Eso parece un poco también, creo yo, en la película. Insisto también con la idea de qué pasa cuando los dispositivos que nos rodean, que en principio craneó, inventó, gestó el hombre para satisfacer necesidades instrumentalistas, herramientas, ¿qué pasa cuando todos esos dispositivos empiezan a ser máquinas? Empiezan a ser máquinas que nos dominan. Implícitamente, desde luego, ¿no? Como decía Deleuze, estamos inscriptos en las sociedades de control, donde el poder se mueve a través de discursos de manera implícita, insidiosa. No existe más, no opera más la lógica prohibitiva y represiva del no debes, ¿no? La moral del no debes y del castigo, la sociedad disciplinaria que planteaba Foucault. No, sociedades de control. El poder está, la represión está, el castigo está, el escarmiento está, pero implícito, ¿no? Enmascarado, clandestino. Bueno, nos vamos acercando al final, pero bueno, está interesante también, no quería dejar de lado la idea del perro, ¿no? Ya que estamos hablando de metáforas, acá hay otra metáfora. Y no sé, esta tal vez es una metáfora o una conclusión común, fácil, resolutiva, pensar que el perro es la representación extremada, un poco llevada al extremo del propio hombre, ¿no? Del ser humano, de la historia de la humanidad, no sé, podríamos pensarlo en términos más amplios, pero podríamos decir que es la representación simbólica, como dice ahí la placa, ridiculizada, extremada, exacerbada del propio ser humano. A mí me interesa ahí
aprovechando la idea de paréntesis y de reenvío y de reminiscencia a textos y categorías previas, volver a traer a colación a Gerard Genet. En el texto de palimpsesto, de transtextualidad, él habla de este recurso retórico, la figura retórica de la parodia, como estilo, como rasgo de estilo, como modo de hacer, ¿no? Como articulación poética en ese sentido, que obviamente lo analiza desde la literatura, pero podemos transpolarlo al cine. La parodia entendida como la degradación del otro, como la degradación de un otro previo, y ese otro previo puede ser un texto, puede ser un discurso, y puede ser una individualidad, puede ser una persona, puede ser la historia de la humanidad, puede ser el modelo de representación institucionalizado hollywoodense, ese canon moral, ese paradigma mercantil que te asegura que va a tener eficacia tu guión y tu película si cumple con ciertos patrones de narratividad, justamente. Ese texto previo, ese otro previo puede ser eso, ¿no? El punto para la parodia es degradarlo llevándolo al extremo. Y un mayor nivel de degradación nos lleva a hablar de la sátira directamente, ¿no? Digo, como para pensar los sentidos de esas operaciones de sentidos, valga la redundancia, que a veces no sabemos que están en las películas, pero no sabemos cómo identificarlas o cómo nombrarlas o cómo hacerlas entrar en relación. Bueno, la parodia, la sátira, tal vez aparezca en este perro, y justamente porque esa exacerbación, acá no se nota mucho en esta captura que hice, pero la exacerbación y la exaltación de los colores es un poco una evidencia de eso, una manifestación de acá estamos llevando algo al extremo, ¿no? De alguna manera me parece que aparece, que se asoma, ¿no? Esa voz de Godard diciendo u ofreciendo este tipo de relecturas, ¿no? El perro puede ser el hombre, que vaga por la naturaleza como si la conociera, pero desenvuelve y evidencia el riesgo, ¿no? Cotidiano de, al fin y al cabo, no conocer con qué nos puede salir la naturaleza de un instante a otro, ¿no? Digo, la idea de la naturaleza, esa otra idea, ese otro concepto que Gustavo Provitina decía que era como otro de los fundamentales en la película, es la idea de la naturaleza como lo entrópico de la naturaleza. La idea de la entropía